Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra, que el Señor esté bendiciendo en esta noche, primeramente, y vamos a compartir la palabra en 1 Corintios, capítulo 6, verso 12, amén. 1 Corintios, capítulo 6, verso 12. ¿Todos encontramos? Amén. Dice así la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Vemos acá la palabra: no me dejaré dominar de ninguna. Entonces acá cuando indica esta frase, Pablo, ese dominio de la mente solamente viene a través de crucificar la carnalidad, como siempre decimos, de humillarnos, pedir perdón, confesar nuestro pecado, mantenernos en la presencia del Señor a través de la lectura, a través de la oración y buscar más y más en la meditación. Es lo único que nos va a mantener pleno, nos va a mantener lleno. Y a partir de estar en su presencia nos va a hablar el Señor los versículos de los cuales nos quiere enseñar para que hablemos, para que prediquemos, para que meditemos nuestra condición y nos enseñan verdades espirituales. Y como digo, y vuelvo a repetir, solamente a través de mantenernos en la presencia del Señor. Muchas veces decimos, no tenemos palabra para predicar, no sabemos, no podemos entrar en la profundidad, no logramos entender la palabra, pero eso es porque uno no se mantiene en la presencia del Señor buscando en la palabra, buscando con un corazón quebrantado, humillado. Entonces es imposible que el Señor le hable, porque el Señor le va a hablar a una persona que está en su presencia. Y cuando estamos en la presencia del Señor es cuando justamente nos va a dar el mensaje, nos va a hablar. Palabra para el pueblo, palabra para la necesidad, palabra para nuestra alma, la revelación de la palabra mismo, para poder entender y para poder combatir, en saber contra qué espíritu combatimos. Entonces vemos acá que dice, no me dejaré dominar de ninguna. Entonces tenemos que entender, hermano, que ese dominio solamente vamos a tenerlo a través de estar en la presencia. Entonces me enseñaba acá la palabra que muchas veces los cristianos, la mayoría de las veces, cuando están vacíos espiritualmente ya no quieren pelear, entonces se dejan dominar los pensamientos. Entonces ahí es cuando empiezan cada vez a enfriarse más, porque no tienen palabra, porque no hay quebrantamiento, porque ¿qué va a quebrantar si no hay palabra? Entonces este pensamiento, cuando está cautivo, está esclavo del pecado, es justamente donde lo va a llevar Satanás al tormento, al sufrimiento, a la opresión, a la carga, al vacío. Y como dice un versículo, el que es vencido por alguno, dice, esclavo es del que lo venció. Y entonces sí, nuestra mente, cuando está cautivo a merced de Satanás, preso o esclavo a merced de Satanás, es cuando vamos a tener un vacío espiritual, un desacuerdo, una opresión, un dolor de cabeza, razonamientos, toda clase de malestares que toman nuestra alma. Y dice acá la palabra, no me dejaré dominar de ninguno. ¿Por qué? Porque tu pensamiento es el que se tiene que mantener en la presencia del Señor. Cuando se mantiene en la presencia del Señor, vos vas a recibir la plenitud o la llenura. Entonces te vas a mantener pleno en el camino del Señor, y a partir de que te mantenés pleno, entonces ahí va a estar contenta tu alma. Va a saber contra qué está combatiendo y va a saber también, hermano, lo que es la presencia del Señor. Entonces ahí vas a tener ese contentamiento, podemos decir, en la presencia del Señor. Y esto me llevaba a 2 Corintios, versículos que siempre tocamos, pero siempre es extraño, ¿no? Como el enemigo domina, el enemigo engaña y entonces nos lleva lejos de la presencia
del Señor. Siempre decimos que tenemos que combatir, que nos tenemos que humillar, que tenemos que pedir perdón, pero otra vez combate Satanás, atraído y seducido de nuestra propia concupiscencia, dice, cuando debiéramos combatir. La palabra mismo lo dice, que tenemos que tener fe en la palabra, confianza en la palabra, pero nos apartamos muchas veces, ¿por qué? De la palabra. Nos apartamos, ¿por qué? Porque tenemos esa incredulidad, como dice la palabra, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todo dardo de fuego del enemigo. Entonces, vemos, cuando creemos en la palabra, porque dice, tomad del escudo de la fe, creed en la palabra de Jesucristo, eso te está diciendo, para que podáis apagar el dardo de fuego, porque el pensamiento de incredulidad nos aparta. ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia, a escuchar la palabra del Señor? ¿Quién sabe si esto es verdad? ¿Quién sabe cuando morimos no existe un cielo? O tal vez exista un cielo para todos. ¿Y para qué tanto esfuerzo? Entonces vemos acá que justamente esos pensamientos son los que quieren dominar para traernos descontento, cuestionamiento contra el camino, contra el Señor, contra su voluntad. Entonces no nos podemos mantener, nos domina Satanás y te trae enojo contra el camino, enojo contra la cruz, enojo contra el perdón, enojo contra la confesión de pecado. Y así trabaja Satanás, con pensamiento de engaño, cuando te dice la palabra que tenés que tomar el escudo de la fe. O sea, tenés que creer a la palabra del Señor, ponerla en práctica para que se haga vida justamente en vos. Cuando se hace vida, estoy diciendo que sientas la presencia del Señor, que sientas ese poder a través de la palabra, porque a través de la palabra siento el poder, siento la paz. Ahí actúa justamente el poder de Dios y no lo podemos negar. Cuando empezamos a sentir el poder de Dios, decimos, sí, esto es lo que quiero sentir. Este descanso es lo que quiero sentir siempre. Entonces, cuando palpás el poder de Dios a través de la fe y la palabra, es lo que te va a traer descanso. ¿Descanso por qué? Porque opera el poder de Cristo, entra la presencia del Señor, se fortalece la presencia, la paz, el gozo, la alegría, como siempre decía la sierva. Y esto es lo que necesitamos experimentar cada día. Y entonces, por eso mismo, cuando combate Satanás, ahí aferrate a la palabra. Señor, perdóname que me pueda mantener mi pensamiento en tu presencia, porque Satanás me quiere dominar, Satanás me lleva lejos de tu presencia. Empiezo a pensar cualquier pavada menos tu palabra. Empiezo digamos, a mantener mi mente, por ejemplo, en una música que escuché hoy, que me gustó, y te lleva el pensamiento, en un programa, en un video que he visto, y te lleva lejos. Entonces te está cautivando la mente. ¿Para qué? Para destruirte. Entonces ahí es cuando tengo que presentar oposición, como dice la palabra, y vamos a verlo también. 2 Corintios 10:5, no lo leí, ¿verdad? Dice así la palabra entonces, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿a quién? A Cristo, a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando dice, no me dejaré dominar de ninguna, justamente las armas de nuestra milicia, ¿qué son? Dice en el 4, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribando todo argumento. El argumento es el razonamiento que habla. Satanás habla en nuestra mente, argumenta contra Dios, la existencia de Dios, el poder de Dios, cuestionamiento del camino, el por qué debe ser así tan sufrido, por qué debemos combatir todo el tiempo, por qué no nos cambia una sola vez. Entonces razonamos todos esos argumentos. Cuando la palabra te lo dice, poco a poco voy a destruir estas naciones mucho más fuertes y poderosas que tú. Cuestionamos la lucha, las pruebas. Sí, el Señor tiene poder para destruir a Satanás. ¿Por qué? Y la palabra lo dice, que tenemos que combatir. La palabra lo dice también, que tenemos que destruir para palpar el poder de Dios, para experimentar, para poder hablar con experiencia que este poder existe. O si no sufrimos, si no pasa nada en nuestra vida, ¿qué poder podemos hablar? Entonces, para esto justamente presenta la palabra para clarificar nuestra mente y derribar estos argumentos. Y como dice la palabra, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Altivez que se levanta, argumento altivo, argumento que discute con Dios,
que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces el conocimiento de Dios está expresado aquí en esta palabra. Y uno lo experimenta a través de tomar la cruz, a través de creer, Señor, creo y me apego a tu palabra y te pido perdón y te confieso el pecado. Entonces, ese pecado que te atormenta, que te hace sufrir, la opresión, la carga, las preocupaciones, son destruidos a través del poder de la confianza que hay en la palabra, la fe que hay en la palabra. Entonces, yo me apego, yo tomo la cruz, yo pido perdón, yo confieso mi pecado, yo le pido un corazón arrepentido. Entonces me convence del pecado, de que están mal mis pensamientos, de que tengo que creer solamente a Cristo. Entonces, la palabra de Cristo es la que me va a libertar, porque la misma palabra lo dice, que Él pagó el precio. Entonces, Él se va a encargar de llevar mis cargas, mis opresiones, mis preocupaciones. Solamente tengo que mantener mi pensamiento en Dios para que salgan las preocupaciones, porque todo pensamiento que es del mundo, que es Satanás, te trae ¿qué? Preocupaciones, solamente cargas, solamente dolor de cabeza, solamente afán por el día de mañana, pero nunca te va a traer tranquilidad. Cuando vos ponés tu alma en la lectura, ¿qué te trae? Te trae un regocijo, te trae revelación de la palabra. Cuando entras en la oración, cumplís con Dios, le entregás tus cargas, lo que salís es alivianado. Entonces, obtenés la paz. Cuando meditas en la palabra y mantenés tu mente en la palabra, lo que te trae es la revelación. Y como dice la palabra, encontrás el tesoro, ese tesoro enterrado. Y de tanto gozo, dice que vas y vendes todo lo que tenés y compras aquella heredad. ¿Por qué? Porque trae gozo la palabra. Trae tranquilidad el conocimiento, hermano. Y como dice acá la palabra, llevando todo pensamiento cautivo, dice, a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando se derriba ese argumento, justamente te lleva a la rendición. Porque destruís los pensamientos, las tretas del enemigo. Entonces, ¿quién vence ahí? Vence el poder de Dios. Opera el poder de Dios y te lleva, como dice en otra versión, al dominio propio. Como dice también otra versión, a crucificar. Cuando dice cautivo, está diciendo preso, está diciendo esclavo, a que haga la voluntad que yo pretendo, que me enseña el Señor. Entonces, cuando dice esclavo, tengo dominio, tengo autoridad, como dice acá, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra versión dice así, que está dominado por una pasión o emoción hacia una persona o hacia una cosa. Ese es la esclavitud, el dominio. Como ejerce muchas veces Satanás, pero el Señor quiere que miremos hacia Él. Quiere dominar nuestro pensamiento, quiere dominar ese deseo para llevarnos al deseo, a la pasión, al amor hacia Cristo. Entonces, mi pensamiento va a estar ahí, en querer servirle, en querer hablar su palabra. Y como digo acá, solamente a través de la cruz. Solamente a través de su sacrificio. Ahí mostró el poder. Y lo dice en Colosenses 2.15. Colosenses 2.15. Vamos a ir clarificando porque tenemos que combatir contra esos pensamientos, hermano. Tenemos que pelear contra esos pensamientos vanos a través de la oración, a través de la palabra, mantener, porque es una lucha constante que en un momento nos quiere extraviar de la sincera fidelidad a Cristo, como dice la palabra. Entonces cualquier treta va a poner, cualquier video va a poner, cualquier programa de televisión va a poner, cualquier pérdida de tiempo va a poner para que no leas, para que no te ocupes de la lectura, cuando la palabra dice, Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura. Y también le dice, ocúpate de estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, que se vea por qué venís a la iglesia, por qué escuchás, pero que se vea en tu testimonio, que hay una transformación, que hay un cambio, que el poder de Dios está operando, que no está inerte, que no solamente son palabras vacías, hermano.
Tiene que haber un cambio, y como dice acá, Colosenses 2:15, despojando a los principados, dice, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos acá la palabra, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso hablo del poder de la cruz, del sacrificio donde dijo el Señor, consumado es, la victoria ya está hecha. Y dice, despojando, o sea que le sacó la autoridad, le sacó todo el poderío a Satanás, triunfando sobre ellos en la cruz, mediante el sacrificio. Entonces esto me lleva a Gálatas 2:20 para poder entender un poquito, darle luz a la palabra, lo que significa crucifixión, lo que significa tomar la cruz, arrepentimiento, el matar la vieja creación, como decimos, es como lo hizo Cristo. Y cuando lo hizo Cristo en el sacrificio, decimos nosotros, nos negamos, tomamos la cruz como dice la palabra. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese. Y ese negarse a sí mismo está diciendo tus deseos que te hacen mal. Porque es verdad, te liberta un momento la palabra, pero después volvés a cargar con pecado y volvés un paso atrás. O das un paso adelante y dos hacia atrás. Y te encontrás siempre en el mismo lugar. Vos querés liberación con pecado. Liberación y después pecar. Liberación cuando no podés más y después pecar. Liberación cuando no podés más otra vez y después pecar. Y no es así que opera el cambio de Dios. Dios nos quiere libertar totalmente, pero eso debe ser paso a paso y a través de una limpieza constante. Digo, ¿no? Es como lavar un auto, hermano. Por un lado lo lavo yo y por el otro lado viene otro y me tira tierra, me tira barro. Entonces nunca terminamos y eso trae cansancio. Entonces así nuestra vida está cuando por un lado me limpio, vengo a la iglesia y por el otro lado cargo con pecado. Y cuando digo cargo con pecado, trae dolor de cabeza, trae argumento. ¿Por qué es tan duro el camino del Señor? No, es duro ¿por qué? Es duro ¿por qué? Es duro porque vos lo cargas con peso, porque vos permitís a Satanás, y Satanás habla en tu boca. Es duro el camino. El camino tendría que ser caminos de sendero de paz, dice la palabra. Entonces el Señor nos da la liberación, el Señor nos da la victoria, el Señor nos da el cómo libertarnos y que esto tiene que ser de triunfo en triunfo, como dice la palabra, de gloria en gloria. Entonces vamos avanzando. Es verdad que muchas veces tenemos luchas, pruebas, manifestaciones que las permite el Señor para poder combatir, pero otra cosa es que yo la permita que venga Satanás, ensucie mi vida, porque yo le estoy permitiendo, yo le estoy abriendo la puerta. Eso es algo muy diferente, porque eso acarrea castigo, acarrea juicio, acarrea atraso espiritual, acarrea argumentos contra el poder del Señor y no hay cambio. Pero cuando yo voy tomando la cruz y el Señor permite algunas manifestaciones, es simplemente, hermano, para ver cómo obedecemos a la palabra y cómo se va afianzando nuestra fe en el camino de Dios. Que yo no lo busco, que el Señor lo permite, pero lo permite para que se manifieste su poder para victoria, para que experimente el poder derramado en la cruz. Y dice acá la palabra, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hasta ahí lo leemos. Cristo vive en mí. Estoy crucificado con Cristo. Y otra versión dice, yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Estoy crucificado, ya estoy muerto. Pero dice acá en la segunda parte, ya no vivo yo, o sea, mi pecado. Mi carnalidad está inerte, está crucificada. Cristo vive en mí. ¿Quién domina? Cristo. Entonces ahí se cumple el versículo. Yo no me voy a dejar de dominar de ningún pensamiento. Pablo dijo en el 10:3 de 2 de Corintios, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, no luchamos según la carne, no andamos según la carne. Entonces es verdad, hay una condición de pecado por naturaleza, por nacimiento, pero nosotros lo que tenemos que hacer es confesar el pecado, para que no actuemos, para que no nos domine según Satanás y no actuemos según su voluntad, sino según la voluntad
del Hijo de Dios. Según la voluntad de Jesucristo, tomando la cruz para ser discípulo. Ahí tenemos el ejemplo perfecto. Si Él lo destruyó en la cruz, así también nosotros lo destruimos a través de negarnos, a través de humillarnos, a través de confesar nuestros pecados, de hacer la voluntad de Él, porque cuesta, ¿no? Pero cuesta en todo sentido. Y vamos a enseñarlo en esto. Cuando llega el lunes, después de un fin de semana, ¿cuántas personas quieren o van a trabajar contentos? Creo que a todos les cuesta, ¿no? Cuando llega el lunes, el domingo es triste ya de por sí. Va atardeciendo y sabes que al otro día te tenés que levantar, tenés que acostumbrarte otra vez y cuesta. Cuesta a los que se levantan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y cuesta mantener el ritmo. Pero con todo y cansado, sabes tu obligación. Sabes que tenés que ir, sabes que tenés que cumplir, sabes tu deber. Y así también nuestras obligaciones con el Señor. Sabemos que tenemos que orar aunque cuesta, pero es nuestro deber. Sabemos que tenemos que escuchar la palabra, es nuestro deber. Sabemos que le tenemos que dar tiempo al Señor, es nuestro deber, nuestra obligación. Como hijos de Dios, sabemos que tenemos que asistir a congregarnos con los hermanos, como dice la palabra. Muchos tienen por costumbre el no congregarse, dice. Entonces, ahí ya nos está amonestando la palabra, nos corrige. ¿Qué hay ahí? Una vieja naturaleza que no quiere, pero cuando lo acostumbras, cuando te vas humillando, después salís libertado, y que salgamos libertados, no como dijo Karina la otra vez. ¿Estamos contentos porque terminó la reunión o estamos contentos por salir libertados? Es muy diferente. Tendríamos que salir todos libertados. Tenemos que todos estar contentos por venir a congregarnos en la reunión, como dijo David. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero muchas veces venimos obligados, venimos entristecidos, porque el domingo tal vez estamos acostumbrados a estar con la familia, porque a la mañana sabemos que te levantás temprano para ordenar todo y ya prepararnos para ir a la carnicería, a comprar un pedazo de asado para meterlo a la parrilla. Y esa es la costumbre del ser humano en sí, la costumbre del ser humano por tradición. Pero hay otras costumbres también en el camino que te dice, tenés que congregar en la casa de Dios. Hay otros días para el asado, hay otros momentos que no te van a destruir porque esto te liberta, hermano. La palabra es buena de por sí, porque trae liberación, trae poder, trae descanso para el ser humano y trae sobre todo la respuesta. Y dice así la palabra en 1 Corintios 9:26. 1 Corintios 9:26 y 27. Dice así la palabra, 1 Corintios 9:26, 27. Amén. Dice así la palabra. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como al viento. Hay una meta. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y vemos acá la palabra, está hablando de una pelea, de una competencia acá. Y quiero tomar esta parte, la pelea en sí. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. A ver, en ese tiempo es verdad que no existía el boxeo, pero yo lo voy a enseñar por lo que es el boxeo en sí, que hay muchos cristianos que no pelean, o simplemente amagan, hacen sombra y no golpean a nadie, o sea, no golpea el pecado, no quiere derrotar al pecado, mezquina el pecado, entonces solamente amagan y no dan el golpe certero, no se humillan, a eso es a lo que me refiero. Entonces, solamente sombra, ¿para qué? ¿Por qué? Porque le pide algún tipo de pecado y les duele golpearlo. No les gusta golpearlo. Están en desacuerdo golpearlo. Y por ejemplo, por decir algunas cosas, la pereza que se está tocando mucho
en estos tiempos, la pereza de venir a orar, de venir a la presencia del Señor, de estar siempre fatigado. ¿El por qué? Porque Satanás te consume la fuerza. Entonces eso quiere decir que no estuviste en comunión el resto del día. Entonces cuando venís, ya venís mal predispuesto, cansado, ya medio encorvado, ya predispuesto para dormir. Estás entregado. ¿Por qué? Porque no se fortaleció tu alma. Tu alma está debilitada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo o todo el día estuviste sin comunión. Si estás en la comunión del Señor, vas a venir ya predispuesto de otra manera a orar, a saber que tenés que hablar con el Señor, a saber que tenés que entregar a tus caras, predispuesto, por ejemplo, a la reunión para escuchar. Hay toda clase, hermano, de manifestaciones. Y, por ejemplo, para el pecado, como digo, ¿no? En el tiempo, cuando decía, en el tiempo del Mundial 2002, en el Mundial 2002 había partidos que eran a las 4 de la mañana. Y yo me acuerdo que me despertaba a las 6 para ir a trabajar. Y a las 4, por ahí me despertaba un grito, un estruendo. ¡Ah! Todo el barrio gritando gol. 4 de la mañana. 4 de la mañana. Para eso hay esfuerzo, pero no hacemos el esfuerzo para Dios. Algunos ni siquiera dormían. Iban trasnochados a laburar. Con una ojeras tremenda, pero no se perdían la previa. Estaban con el partido ya del día anterior de la transmisión de ESPN, de Fox. Estaban desde las 10 de la noche haciendo la previa ahí con los comentaristas. Y el partido recién era a las 4, pero no podían pegar un ojo porque estaban esperando el partido emocionados. Entonces vemos cómo para las cosas de Satanás nos despierta, nos devuelve la fuerza, pero para las cosas de Dios Satanás debilita totalmente. Y ahí es cuando yo tengo que combatir. ¿Para qué? Para que no me deje dominar de ninguna, como dice la palabra. Porque Satanás me quiere esclavizar, Satanás quiere dominar mi vida. Y yo tengo que presentar combate, pelear. Eso es lo que muchos creyentes no quieren combatir en la oración. Y como dice, de esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire. Y si te dice, por ejemplo, te dice pereza, y no querés golpear la pereza, no, porque en realidad vos no sabés. Yo vengo cansado por esto, el trajín de todo el día. Después cuando te dice, a los jóvenes le dice, la mayoría no, pero le dice pasiones. Y no, porque, a ver, ¿quién no tiene un novio? ¿Quién no tuvo una novia? Entonces empezá a razonar, vos ya la hiciste, vos ya estás viejo, ¿qué vas a sentir? Entonces siempre razonamos, argumentamos y no queremos combatir o no queremos pegarle el golpe a esos pecados. Por nombrar algunos nada más. Pero dice también acá, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En el 9:27, golpeo. Esto es lo que dice Pablo, golpeo. Aunque me duele, porque estoy golpeando mi cuerpo, pero necesito golpearlo. Y cuando dice mi cuerpo, está diciendo mi pecado. Lo que hay en mí, el pecado que mora en mí. No le tengo compasión. Tengo que golpearlo. Y es verdad que duele. Golpearse a uno mismo duele. Entonces vos fíjate que a otro le vas a dar una trompada y le vas a dar. Pero vos mismo cuando decís, hasta ahí, no te vas a dar bien fuerte, no te vas a lastimar, siempre vas a medir tus fuerzas. Entonces vemos que dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y cuando dice, lo pongo en servidumbre, porque para mí este versículo de acá recién comencé al 27, recordemos el por qué lo digo, el por qué. Porque antiguamente los pergaminos cuando se escribían no tenían punto, no tenían coma, no tenían versículo, no tenían nada. Lo separó como el Señor, como el hombre tiene entendimiento. Entonces, cuando está hablando acá, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, recién ahí termina el versículo. Recién ahí cierra. Y dice en la otra parte, 9:27, y lo pongo en servidumbre. Cuando dice en servidumbre, lo pongo al servicio de Dios, lo hago esclavo, siervo, por eso dice servidumbre. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿El amo o el esclavo? El amo. Entonces, así también me da autoridad cuando me humillo. Me da autoridad el Señor para que pueda dominar esos pecados, esos pensamientos que te llevan cautivo. Que no puedes sentir el poder del Señor. Que no puedes ser libre. Que estamos hablando de paz y sentir la opresión, la carga, el sueño, el desinterés, bla, bla, bla. Pero menos el poder de Dios.
Es porque para eso tiene que haber humillación. El Señor, convénceme de pecado. Señor, destruí mi argumento. Señor, y entonces ahí va a operar el poder de Dios de a poco. El que comprueba el poder de Dios, el que va en busca de la experiencia, no el que razona. No por razonar te va a venir el poder de Dios. No se te va a presentar Dios, por más que meta todos los argumentos. No, a mí me tienen que mostrar el poder de Dios. Bueno, estamos en el razonamiento de Tomás, que a veces puede pasar para el Señor enseñando. Si no meto la mano en su costado, no voy a creer. Muchas veces somos desafiantes. Vemos que Tomás fue desafiante, pero le mostró el poder del Señor. Muchas veces no se da así, porque la palabra dice que tenemos que creer para ver. Creer para ver y no ver para creer, como dicen algunos. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a experimentar el poder del Señor. Cuando creemos, como dice la palabra, cree y verás la gloria de Dios. Y eso es lo que no queremos. Razonamos, no, ¿por qué tengo que creer? ¿Por qué debe ser así? Y el por qué, y el por qué, y el por qué. Y ahí es cuando perdemos, porque no, por capricho no nos va a enseñar el Señor su poder, sino que te dice experimentar, sino que te dice cree para ver la gloria de Dios. Y como dice acá la palabra, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Amén. Dice así la palabra del Señor. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice acá la palabra. No satisfagáis los deseos de la carne. Pero dice, andad en el Espíritu y no proveas para la carne. Cuando dice satisfacer, satisfagáis, que viene de esa palabra satisfacer, no le concedas el deseo. No le concedas el deseo. Entonces, para no conceder el deseo, uno tiene que estar firme en su decisión. Pero esa firmeza va a venir por la confianza, por la fe en la palabra de Dios. Y ahí es cuando me queda solamente humillarme. Señor, perdóname, para que no sea al deseo, para que no provea para la carne, porque la carne es que me destruye. Por favor, esos chiquitos. Y dice así la palabra: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces hay batalla, hermano, en el pensamiento. Batalla para llevarnos cautivos. Batalla para hacerte sufrir. La carne lucha contra el Espíritu, dice la palabra. O es la carne o es el Espíritu. Y según te sentís, ya vas a saber. Según te sentís. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís mal? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís libertado? El Espíritu. ¿Te sentís mal? La carne. ¿Te sentís presionado, dolor de cabeza, enfermedad, cuestionamiento, toda la clase de malestar? La carne. Y vos se lo provees. Porque el Señor te dio la cruz, te dio el entendimiento, te da la palabra para destruirlo. Y cuando te digo, te da la palabra, te dio la cruz, te dio su sacrificio, es justamente que ahí tenés que humillarte. Tenés que pedirle perdón por la incredulidad. Incredulidad acá, la palabra. Que Él destruyó la cruz. Y así también yo tomando la cruz, yo pidiendo perdón, yo confesando mi pecado, voy a destruir, pero necesito entrar en esa crucifixión. Así como muestra también por la figura que en su bautismo todos fuimos sepultados con Él, pero también así en la resurrección. Entonces es verdad que hay una muerte espiritual y hay una resurrección para vida, y esa vida habla de sentir el poder de Dios, habla de sentir el descanso, habla de sentir la paz, la satisfacción. Y Santiago, dice acá la palabra, 4:7, Santiago 4:7, porque lo que no queremos hacer es combatir, no queremos combatir, queremos aprender la palabra, queremos llevarla liviana, pero no queremos entrar en el combate. Y la palabra lo dice así, Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando dice resistir, habla de oponerse con fuerza a algo. Porque el diablo te quiere llevar cautivo, te quiere destruir, te quiere someter, pero vos no tenés que dejar dominar de ninguna. Los pensamientos cuando vienen, Señor, perdóname, esto es pecado. Aunque te guste, aunque te atraiga, esto es pecado, esto está mal. ¿O cuánto van a apoyar, hermano? Eso, por ejemplo, la vagancia que hablaba o la pereza. Llega el lunes y sabes que tu obligación
¿Está bien dormir o está bien ir a trabajar? Ir a trabajar, lógicamente, ir a trabajar. Y por ejemplo en el matrimonio, ¿está bien el adulterio? No, no, por lógica no. ¿Pero sentir deseo? Sí, por lógica sí. Por naturaleza sí. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que hacer la voluntad del Señor, lo que está bien, lo que entiendo que está bien. Porque deseos, hay tentaciones por todos lados. Pero yo tengo que hacer caso a la palabra del Señor, no darle libre albedrío a mi carnalidad, a lo que yo pienso. Para eso está la palabra, para mostrarnos el pecado, para mostrarnos y darnos discernimiento de lo que está bien, lo que está mal y qué debo hacer. Y acá dice la palabra también. En 1 Timoteo 6:10, 1 Timoteo 6:10, dice así la palabra: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando mucho se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice. Amor a la riqueza, en eso se traduce. El amor a todo lo que ofrece Satanás, las riquezas del mundo, eso está diciendo. La oferta de Satanás, no solamente en bienes materiales, sino lo que desea tu alma, que tomás como tesoro, como una riqueza, y dice raíz de todo mal. Y cuando dice raíz, está diciendo es el comienzo de todo sufrimiento, de todo dolor. Cuando seguís el pecado, cuando te gusta el pecado, cuando vas a traer el pecado, cuando tomás la decisión de caminar en pos de Satanás, raíz o el comienzo de todo mal. Cuando te apartás del camino, te oferta Satanás el plato de guiso rojo, como se lo dijo a Esaú, y es el comienzo de todo dolor. Te apartás de la palabra del Señor y empieza todos los males en tu vida. Entonces dice acá la palabra, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se perdieron del camino de la fe, del camino de Jesucristo, ya no toma la cruz, porque su mirada ¿dónde está? Su mirada está en lo que nos sacia. Entonces ahí empieza a traspasar los dolores, como dice acá la palabra. Y ese dolor, razonaba yo, o me daba cuenta, o me daba discernimiento del Señor, ¿qué es el tormento? El tormento. El tormento, muchos están atormentados así. No pueden mantener el pensamiento en Cristo. No pueden escuchar la palabra con atención. Se distraen fácilmente y empieza el tormento, el tormento, el tormento. No pueden hacer la voluntad del Señor porque hay razonamiento. No pueden soportar la palabra, lo que le dice. Hay razonamiento. Y el tormento, y el tormento, y el tormento. Pero dice acá la palabra 11, mas tú, oh hombre, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, o sea, Cristo. Los frutos del Espíritu, Cristo. No sigas a Satanás, como lo dice acá. Seguí a Cristo. Mas tú, hombre, huye, huye. Se presenta y ¿qué tienes que hacer? Huir. Vemos en el ejemplo de José. Vino la mujer de Potifar, lo despojó la vestimenta, duerme conmigo, se asió de él, pero él ¿qué hizo? Huyó. Huyó. Yo lo veo difícil, hermano, cuando hay una tentación. En ese cuadro, que huyan los varones, por ejemplo, ¿no? Que huyan cuando hay una tentación buena. ¿Qué hombre va a hacer eso? ¿Qué hombre se va a negar a una mujer? Entonces vemos que dice, huye de estas cosas. Y así también, hermano, si hacemos lo correcto, si hacemos lo que manda la palabra, vamos a tener esa fuerza. Pero si está la presencia del Señor, ¿cómo va a estar la presencia del Señor? Si yo no me dedico, si yo no alimento con palabra, ¿qué voy a resistir? Si en un momento simplemente se quema de la pasión, hermano. Entonces, ¿cómo voy a resistir? ¿Yo con qué tengo que alimentar? Con la palabra para hacer lo correcto. Es lo que me va a fortalecer, la confianza en la palabra. Hacer lo correcto, lo que es bueno. Entonces voy a tener la fuerza suficiente en la oración y en la palabra. Porque va a estar el Espíritu de Dios en mí para decir, rechazo. No quiero. Está contra Dios. ¿Cómo pecaré contra Dios? Dijo José. Contra Dios. Y esa convicción muchas veces no hay en el Hijo de Dios. Huir. Y dice acá la palabra 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano
de la vida eterna. Echa mano, toma la vida eterna, toma a Jesucristo. A la cual fuiste llamado para salvación. Pero pelea, dice. Pelea, y eso es lo que no quiere hacer el Hijo de Dios. Vida eterna. Desecha el pecado. Toma la vida eterna. Desecha el pecado. Pelea la buena batalla. ¿Por qué? Hay un combate acá. Mi carne dice no. Y la palabra del Señor dice sí. Dice sí. Ojalá no existiera el pecado para poder resistir. Pero ¿qué clase de pelea es? Siempre tiene que haber una resistencia y prueba nuestra fe. Nuestra confianza en la palabra. ¿La creo, la aplico o no? ¿Creo a la palabra o no? ¿Aplico la palabra o no? ¿Tomo la cruz o no? ¿Me arrepiento o no? ¿Hay arrepentimiento por el pasado o no? Y dice la palabra, Proverbios, siempre nos pide hacer la voluntad del Señor, pero hay una negación. No quiero pelear, no quiero hacer, no quiero predicar. No quiero ser pastor ni pastora, no quiero ser siervo de Dios, no quiero saber nada con el camino. Me quiero sentar, no tomar compromiso y que me haga bien la palabra. No existe eso. No existe eso. Dice acá la palabra. Proverbio 26:3. La segunda parte voy a leer. La vara para la espalda del necio. La vara para la espalda del necio. Una hermana me dijo, es verdad lo que usted dice, pastor, yo no quiero hacer la voluntad del Señor, yo no quiero predicar, yo no quiero, y le digo al Señor que no quiero. ¿Qué vienen después? Por no hacer la voluntad del Señor. Tormento, manifestaciones, y gritaba, y gritaba, y gritaba. ¿Por qué? Porque no quiere hacer la voluntad del Señor. No se quiere someter, no se quiere humillar, porque justamente hacer la voluntad del Señor no es por esfuerzo. Cuando yo siento la presencia, me voy limpiando, el deseo viene solo, porque va a trabajar, como dijo Pablo, trabajo más que todo, pero no yo, el poder de Cristo en mí. Entonces cuando sentí la presencia del Señor, lo vas a hacer solo. No es que lo vas a pensar, vas a predicar, porque la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que te obliga a la misma presencia del Señor. No quiero, sí, ¿no? ¿Cómo no vas a querer? Igual vas a ir, porque el deseo va a estar en vos. No quiero, Señor, no quiero. ¿Por qué? Porque está vacío la presencia del Señor. Porque no hay humillación, no hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento genuino, sale solo la palabra. Viene solo el deseo, el servicio viene solo, porque Cristo está manejando tu vida. Ya no vivís vos, sino Cristo vive en vos. Entonces he destruido ese argumento. Te domina los pensamientos de Cristo. Te domina hacer la voluntad del Señor porque estás lleno de la presencia del Señor. Y como la presencia del Señor es amor mismo, ve la necesidad del prójimo, entonces actúa como el buen samaritano, ayudando en palabra, en oración, en lo que fuere al servicio del Señor. Y dice acá la palabra, en Mateo, que se relaciona con esto, 12:43. Mateo 12:43. Mateo 12:43. Dice así la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando la haya desocupada, barrida y adornada, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vemos acá la palabra: una casa que está adornada, que está vacía. Así es el alma del hombre. Así nos muestra el estado del hombre. Y yo entendía, hermano, ¿por qué el tormento? ¿Por qué el malestar? Te limpias un poquito. En la iglesia te oran, escuchás la palabra, o venís y orás, escuchás la palabra, pero después vuelto, provees para la carne, cuando te dice, no satisfagáis para los deseos de la carne. Y ahí se produce el conflicto, el malestar, el choque, dolor de cabeza. Sentís una guerra en tu mente, y hay una guerra en tu mente. La carne lucha contra el espíritu. Te lleva a argumentar, te lleva a discutir contra el Señor, a enojarte por esa opresión, por esa carga, por ese malestar, por el pecado que te domina y decir, no puede ser esto pecado.
Si está en contra de la palabra, sí es pecado. Es pecado. Y como dice acá, toma otros 7 espíritus peores y viene a ser el postrer estado peor. Entonces yo entendía acá que los demonios estos son los que atormentan esta vida. Son los que atormentan esta vida. Y tu vida, cuando está atormentada, cuando hay gritos, cuando hay tormento, cuando hay desesperación, es porque no hay humillación. Y el tormento viene porque no estás peleando. Te está dominando. Te dominan los espíritus, no peleas, no presentas oposición, viene, te toma y después los gritos, las manifestaciones. ¡No! ¿El por qué? Eso no es liberación. Eso es tormento puro por causa del pecado. Por causa del pecado. Vemos que no hay un combate en algún área que estás encerrado, que estás empacado, que te falta humillación, que te falta trabajar el pecado, porque la palabra dice, en mí tendréis paz. La palabra dice, tomad mi yugo, o sea, haced mi voluntad, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis el reposo. Pero cuando hay tormento es porque no estás combatiendo y te domina. ¿Y los demonios qué hacen? ¿Atormentan o no? ¿Te traen malestar o no? Entonces eso es lo que le pasa a algunos, por no querer combatir y pelear contra Satanás, porque ni siquiera intentan. Entonces es como, a ver, me siento bien, estaba la risita y no quiero predicar, no quiero, sí, pero después decime cómo te sentís. Entonces ahí está el tema, el razonamiento, no están peleando. Entonces, como dije hoy, Dios no manda a que razones, sino a que creas en la palabra, a que tome la cruz, a que te humille. Solo así vas a poder vencer. Vas a poder pelear para vencer, para obtener la bendición. Porque justamente cuando hay una limpieza momentánea, o Dios permite una liberación en tu vida, si no trabaja con el pecado, no hay protección, no hay, porque dice que estaba vacía. No hay presencia de Dios, ¿quién va a venir? El demonio. No hay palabra, el demonio. No hay oración, el demonio. No hay nada de Dios en tu mente, el demonio. Y después te sentís mal. Y no solamente me refiero a los gritos, sino el malestar, hermano. Sino el sentirte mal, el querer pelear, el querer discutir con todo, la división, la soberbia. Hay tantas cosas, hermano, que son el pecado mismo por el vacío en tu mente. Porque no mantenés ocupada tu mente en la lectura, en la oración, en la meditación de la palabra. Y yo no digo que vas a estar todo el día así colgado como un lunático. Pero si hablas la palabra, podés compartir con otros hermanos. Hablando de la palabra nos edificamos mutuamente. Escuchamos la palabra de boca de otros, nos edificamos, me edifica. Entonces saco una enseñanza y algo que toma mi mente me mantiene todo el día. Ese no me dejaré dominar de ninguna, de la semana pasada que lo tengo. Entonces ahí te mantiene. Es verdad que a veces combate, ¿eh? Yo no digo que somos perfectos, pero ahí nos toca discernir y nos toca otra vez tomar la cruz. Me dominó el pensamiento Satanás, me trajo aflicción. Perdóname, Señor. Perdóname. Que mantenga mi mente en tu palabra. Que mantenga mi mente en tu presencia. Señor, si no puedo orar, por lo menos que lo lea. Si no puedo leer, por lo menos que escuche alabanza. Pero, a ver, que no provea para la carne. Que no provea para la carnalidad cosas que no son espirituales, porque dice, todo me es lícito, pero también no todo me edifica, dice la palabra. No todo edifica mi alma espiritualmente. No todo me conviene, hermano. Todo me es permitido, vos podés tomar la decisión que quieras. Pero la cuestión es que no te esclavice Satanás, porque cuando te esclavizó significa el tormento. Y en Primera de Samuel, voy a tratar de ser rápido, 17:10, vemos acá la palabra. Lo voy a leer todo de corrido y voy a dar la explicación. Así terminamos rápido. Y dice, 17:10, y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un nombre para que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. En el 45. Entonces David
Dijo el filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y 48 dice así: y aconteció que cuando el filisteo levantó la cabeza y echó a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa y corrió en la línea de batalla contra él. Bueno, vamos a leer después otra vez un poquito, pero mirá cómo dice 40 días, por la mañana y por la tarde, el desafío. Pero ellos tenían miedo, ellos se turbaban y el miedo los paralizaba. Y así están muchos creyentes que creen que la lucha es para derrota, tienen miedo, no quieren entrar. Entonces el miedo los paraliza y más vale no levantarse contra Satanás. Más vale no combatir contra Satanás porque nos puede venir la miseria, porque no va a venir enfermedad, porque no va a venir estas persecuciones, distintas necesidades, problemas matrimoniales, porque se va a levantar todo. Porque esa es la manifestación de Satanás. Entonces te tiene paralizado y no peleas. Y sin pelea no hay victoria. Entonces no te humillás, no confesás el pecado, lo que toma tu mente, no, que no se atrevan a pelear contra Satanás, a levantar un dedo, y ese temor es el que paraliza. Entonces, ¿te tiene esclavo? Sí, esclavo del temor, del miedo, y te domina el temor, el miedo, entonces no combatís, no destruís, te mantenés en la misma posición. Y como dice acá, en el 16, venía pues aquel filisteo cada mañana por la tarde, y así lo hizo 40 días. Te desafía y nada, te provoca. A ver, vos que sos tan machito, vení, te dice, dale vos, va. Pegame acá, dale. ¿Y vos? Así estamos, hermano. Muchas veces están así los creyentes. Dice, a ver, como le dijo un hermano a otro acá cuando hubo una pelea, a ver, pegame, dale. Se pegaba en la cara y el otro paralizado del miedo. Así es Goliat. Desafía, sabes que tenés temor o te engendra temor a través del atrevimiento, hermano. A través de las palabras. Te desafía y uno nada contra Goliat. Ni se levanta ni lo intenta. No, me va a golpear. Me va a arruinar la cara. Uno tiene temor. Así la mayoría de los creyentes no se atreven a combatir para que domine el pensamiento de Cristo. Y dice acá en el 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién va al frente? ¿Quién va al frente? El Señor. Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ellos vienen con armas carnales, pero conmigo está Dios, dijo David. Esto lo llevo, escuchen, en Deuteronomio, que dice, Deuteronomio 9.1, y vamos rápidamente, dice así: oye, tú, dice, hoy vas a pasar este Jordán a entrar a desposeer naciones más numerosas y poderosas que tú. Dice, más poderosas que tú. ¿Y qué le está diciendo? Es verdad, que tiene más fuerza, tiene más poder Satanás que vos, pero yo voy a pasar. Yo voy a ir adelante tuyo. Yo voy a mostrar el poder. ¿O acaso no dice la palabra? A lo vil, a lo menospreciado, escogió Dios. ¿No escogió a eso? ¿Sabe que sos inservible? Que no tenés capacidad, porque dice, no son ustedes los muchos nobles, muchos sabios, no tienen capacidad. Pero yo lo estoy escogiendo para mostrar mi poder, para que no haya duda que el hombre no va, sino que Dios está operando en ese instrumento vil, que no tiene capacidad. Y dice, un pueblo grande, alto, dice, hijo de los anaseos, que todos dicen, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Gigante, como Goliat. ¿Quién se va a sostener? Y cuando miras el tamaño del enemigo, hermano, ahí es cuando te genera temor. El tamaño del pecado. Y no estás mirando, hermano, que el Señor está a tu lado. Que el Señor te manda que combates. Porque Él es tu ayudador. Jehová es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Y como le dice a Jerusalén, te perdiste, oh Israel, mas en Jehová está tu ayuda. Cuando hay arrepentimiento, hermano, cuando hay cruz, cuando hay humillación, el Señor está combatiendo a tu lado. Y cuando vos te vas humillando, vas a tener un aliado, el aliado Jesucristo. Él va a combatir con vos. Él está de tu parte, no es un enemigo.
Y muchas veces parece que combatimos solos. Y como dice acá en el 9:3, terminando esto, entiende pues hoy que es Jehová el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él pasa delante de ti. Él combate, Él va al frente. Y como dice, como fuego consumidor. Y cuando dice fuego consumidor, es un arma destructora. Es el que va a destruir y está delante tuyo. Y dice que lo destruirá, los humillará delante de ti y los echará y lo destruirá enseguida. No, dice, y lo destruirá enseguida como Jehová te ha dicho. Vemos acá la palabra. Lo destruirá. Pasa al frente. El Señor destruye. Del Señor es la victoria. Y como también lo entendía en Romanos 8:37 dice que en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, si Él pasa al frente, Él es el que va a hacer la obra, el que va a destruir. Y volviendo a lo de Goliat, acá en 1 Samuel 17:48 ahora. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó para andar, dice, se fue al encuentro de David y se dio prisa. Se dio prisa también. Vemos acá la palabra. David se dio prisa. David no huyó. Vino el filisteo, pero lo enfrentó, no huyó. Y muchas veces, hermano, parece uno que está corriendo en el ring, de uno que tiene temor y vive esquivando. Y cuando digo vive esquivando, estoy diciendo esto. Si no tenés la victoria hace 20 años, porque hace 20 años estás corriendo. No estás combatiendo. Porque si le hago frente, el Señor me promete que lo voy a vencer. Si hace 20 años, 10 años, 5 años, estás corriendo simplemente en el ring porque tenés temor. No lo enfrentás. Huís, pero tampoco tenés la victoria. Porque no peleas. Sin pelea no hay victoria. Y como dice acá la palabra, así lo venció David con honda, en el 50, con honda y piedra, e hirió al filisteo sin tener espada en su mano. Sin tener espada en su mano. Sin tener argumentos carnales. Sin tener armas de este mundo en su mano. O sea, con la presencia del Señor. Con la presencia del Señor. Y dice 17:51. Entonces, corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cuando combatís y derribás al gigante y lo matás, van a huir los demás pecados. Y cuando digo este gigante es la incredulidad. ¿Por qué digo la incredulidad? Porque te infunde temor. Y el temor trae incredulidad a la palabra. Y no querés combatir. Y no combatís por causa del temor. Por causa de no creer. Por eso digo gigante de la incredulidad. Y cuando justamente pedís perdón de la incredulidad, al sacrificio de Cristo, al poder de Dios, ahí empezás a cortar de la cabeza, podemos decir. Ese gigante de incredulidad que te impide moverte, que te impide combatir. Y cuando se derriba la incredulidad, todos los demás pecados huyen como ese ejército. Entonces eso nos enseña la palabra, que nos humillemos, que pidamos perdón, que entramos en combate, que podamos crucificar nuestra carnalidad. Tenemos que pelear, hermano, ya basta de huir. Tenemos que pedirle perdón, confesar, no me dejaré dominar de ninguna. Señor, entra a mi mente, toma dominio, que yo pueda escuchar, dame el deseo, dame el tiempo, Señor. Ese pensamiento de razonamiento, el que no quiero estar, no, a ver, cuando vos entras en la presencia del Señor, te libertás y empezás a tomar el gusto, empiezas a fortalecerse de a poco, empieza a tomar fuerza de a poco, y cuando ya va dominando, ahí van saliendo los otros deseos, pero no le des rienda suelta, un poquito así, entra y ya te debilita otra vez, y es un paso atrás, no, combatir. Entrar en su presencia, se fortalece. Y sabés que después, a ver, ¿qué tomo? ¿Qué alimento como? ¿El alimento de Cristo? ¿O el alimento de lo que me ofrece Satanás? Cuando un Señor está delante de ti, medita bien, pensá bien lo que está delante de ti. Poné cuchillo a tu garganta, el freno. Esto está mal. Esto está mal. Entonces, otra vez, Señor, ¿qué hago
escucho la palabra, veo una película cristiana, escucho música de Dios, entro en la oración o todo lo demás que te pueda ofrecer Satanás. Esto es lo correcto, Señor. Perdóname. Me cuesta, sí, perdóname. Pero sé que si lo habitúo, otra vez doy un paso atrás. Esto es como el gimnasio. Te va a doler el primer tiempo. El primer tiempo, digo. Pero cuando ya lo acostumbras, ya después te pide la presencia del Señor. Es verdad, cuesta. ¿Y por qué digo esto? Nosotros que estamos un poquito más adelante, podemos pecar. A veces nos toma esos deseos de la carne, podemos decir. Pero ¿cuánto puedo pecar? ¿Cuántos puedo estar sin predicar? ¿Cuántos puedo estar sin orar? ¿Cuánto puedo estar sin escuchar la palabra del Señor? ¿Cuánto? Un día, 2, a lo sumo. Pero necesito volver a la presencia del Señor. Por eso digo, de habituar nuestra alma. Hay algunos que pueden estar un mes entero. No les molesta, porque no están habituados. Pero así como el cuerpo pide en el gimnasio, una vez que está formado, el músculo ya te lo pide, entrená, ya está habituado. Pero el primer tiempo duele, cuesta acostumbrarse a las cosas del Señor. Por eso hay mucho razonamiento. Pero cuando este músculo espiritual se acostumbra, ya no vas a poder vivir más sin la presencia del Señor. A veces combate en razonamiento, pero otra vez, ¿a dónde iremos?, dijo Pedro. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Que el Señor los bendiga.